Hola, ¿qué tal? Mi nombre es León Vilés. A continuación les voy a hablar sobre la gran moderación, si está viva o está muerta. Para empezar, Ben Bernal en el año 2004 se puso a reflexionar acerca de la volatilidad de la macroeconomía. Este tema tenía pensando a muchos profesionales en la materia. Entonces, para ello, primero vamos a entender bien lo que es volatilidad. ¿Qué es volatilidad? Es la frecuencia e intensidad del valor de un activo en un periodo de tiempo, es decir, sube, baja, varía. Esto varía según los ciclos económicos, las políticas monetarias u otras externalidades. Eh, Ben se ponía a reflexionar sobre que últimamente en los últimos 25 años había una menor volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá un mejor funcionamiento del mercado y las recesiones son menos frecuentes y menos severas, por lo cual hay menos recesiones. ¿Y qué vamos con esto? ¿Qué es una recesión? Es la disminución de la actividad comercial, es decir, una caída en la economía hasta llegar a un tipo de gran recesión. A continuación les voy a hablar sobre los anexos que se encuentran en este paper, que son muy interesantes. Para empezar, vamos a hablar sobre el crecimiento anual del PIB en Estados Unidos. Se puede observar claramente que en el inicio del ciclo de 1930, sabemos que ocurrió la Gran Recesión, se puede ver que esta volatilidad ha ido disminuyendo hasta el año 2008. Ahora también se puede observar sobre la volatilidad del PIB real en Estados Unidos. Se puede ver también una tendencia, tiene tendencia negativa, pero va reduciendo poco a poco también. La siguiente, en el anexo 2B, hablamos sobre la volatilidad anual de las horas de trabajo o las horas laborales. También se puede ver como que se van suavizando poco a poco, porque a diferencia del año 1953 al año 1963, en este lapso de 10 años ha habido una disminución muy grande y la variación de las horas de trabajo. Ahora, la volatilidad en el consumo real. También se puede ver que hay ciertos picos, subidas, bajadas. ¿Qué es lo que describe la volatilidad? Bueno, la volatilidad de las inversiones. Se puede ver que en 1943 tuvieron una caída de cerca del 10% y a continuación fueron subiendo y bajando. Pero del año 1992 al 2001 se puede ver que se está como llegando a cierta estabilidad. Luego vamos a ver la volatilidad de la productividad laboral. También se puede ver que en el año 1961 se puede llegar a unas tasas muy bajas, alrededor del 1%. Y en el año 1979 se puede llegar a un pico que se acerca al 2%, es decir, hay un crecimiento. Pero finalmente en el año 2003, que fue en el paper, la última fecha que se tomó como referencia, se puede ver que se está suavizando un poco. A continuación vamos a hablar sobre el último dato macroeconómico, que es la desviación estándar. Bueno, no, este ya es un dato microeconómico que habla sobre la desviación de estándar de las tasas de crecimiento de los lugares. Y bueno, aquí se puede observar un diagrama de dispersión en el cual tiene una tendencia lineal, es decir, los datos se juntan más hacia esa regresión. Luego vamos a ver sobre la facturación de las industrias líderes. En ese tiempo se ve que tienen una tendencia positiva, van creciendo, suben, bajan y son un poco volátiles. Bueno, el siguiente dato es la evolución de las firmas según el tipo de firma. Bueno, aquí tenemos que son gráficas un poco suavizadas, no tienen mucha variación, tienen poca volatilidad. Y la volatilidad de los salarios, estos salarios se podría decir que son per cápitas porque son por cabezas de hogares, es decir, aquí se puede ver cada uno, las tasas varían del 12% alrededor. Pero se puede ver que tienen una tendencia positiva, es decir, hay un crecimiento en ese lapso de tiempo. En esos diversos periodos se puede tomar como referencia 10 o dependiendo de la cantidad de años que se quiera comparar. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. En las racionalizaciones de la gran moderación, sabemos que las fluctuaciones son el resultado de shocks que golpean la economía, los cuales tienen un efecto dominó en el PIB. Por lo cual, para explicar la gran moderación, tenemos dos caminos, lo cual es importante conocer sus causas. El primer camino son los shocks que golpean a la economía
que estos sean menos volátiles. Es decir, si este se debe a factores transitorios, no esperaríamos que persistan en el futuro, ¿no? O la opción número 2, que son los mecanismos que propagan los shocks en la economía, los amplifican menos. Es decir, si este se debe a cambios estructurales, es probable que persistan en el futuro con impulsos exógenos que den lugar a fluctuaciones del ciclo económico más moderado. Con lo cual no esperaríamos grandes recesiones, aunque estas pueden darse si las perturbaciones en el ciclo económico son lo suficientemente grandes. La menor varianza en choques. En la década de 1970, inicios de la década de 1980, los shocks petroleros y el aumento de los precios en las materias primas se vieron acompañadas por una de las grandes recesiones desde la Gran Depresión. Robert Reich menciona que nadie sabe con certeza qué causó la gran moderación. La retrospectiva sugiere más una suerte que otra cosa, dando alusión a una especie de chiripa, por así decirlo, en el ciclo económico. En el anexo 7, el gráfico inferior derecho, podemos observar que pese a la volatilidad de los precios en las materias primas, que es las líneas que están segmentadas, la volatilidad en la producción se ha mantenido baja, ¿no? La línea que está normal, con lo cual no se ha visto afectado el PIB, por lo cual no podemos establecer una relación clara, ¿no? De una disminución en la volatilidad de los shocks como el principal impulsor de la gran moderación. Entonces, la hipótesis planteada de la buena suerte es difícil de probar, ya que no hay una identificación precisa de la naturaleza y magnitud de los shocks antes y durante la Gran Depresión. En ampliación reducida, vemos que los autores de este paper han buscado en diferentes lugares los factores que pudieran haber intervenido en la Gran Depresión. El primer factor que se menciona es el cambio en la composición sectorial de la economía. Sabemos que no todos los sectores económicos son igualmente volátiles. En Estados Unidos, la participación de los servicios ha aumentado considerablemente en comparación con la participación de la manufactura, la cual se ha visto disminuida. Entonces, ¿podría esto explicar la gran moderación? Bueno, según los autores de este paper, la respuesta es no. Como se puede observar en el anexo 8A, se puede observar cómo la manufactura es más volátil que los servicios. No es la línea que está segmentada. A su vez, desde 1980 se puede observar cómo la manufactura y los servicios se han vuelto más estables. En el gráfico de la derecha, el anexo 8E, se traza la volatilidad real del PIB frente a la evolución de una medida de volatilidad con respecto a los sectores productores de bienes y servicios. La línea de volatilidad real del PIB sería la línea que está normal, y la segmentada es la volatilidad con respecto a los sectores productores de bienes y servicios. Por lo cual vemos cómo estas dos medidas crecen de manera similar, por lo cual los cambios en la composición de bienes y servicios no atribuyen mucho, ¿no?, a lo que buscamos explicar de que cómo se dio la gran moderación. Pero el siguiente punto es la globalización. La gran moderación coincide con la última ola del movimiento globalizador. La proporción cada vez mayor de exportaciones permite suavizar los impactos en la economía y así experimentar menos volatilidad. No es lo que nos dice la teoría, ¿no? Pero la globalización no considera la volatilidad decreciente del crecimiento de la productividad. Con lo cual, en el anexo 8A, visto anteriormente, se puede observar que la disminución de la volatilidad agregada no se ha limitado solo a los bienes, sino que también se ha impulsado por servicios que normalmente no se exportaban. Vemos como en la gráfica que está segmentada hay disminuciones, ¿no? Y en la gráfica que está normal, la línea normal, pues también tiene estas disminuciones, ¿no? Finalmente, tenemos la gestión de inventario. En la década de 1970, se vio la introducción de una nueva técnica de inventario, el método justo a tiempo, que permite a las empresas tener un mejor control sobre sus stocks de insumos y así evitar interrupciones por cuellos de botella. Recordemos que los cuellos de botella son la parte que dicta el ritmo del flujo de trabajo y es la operación más lenta. Por así decirlo, es dinámica, ¿no? Depende de cómo la empresa maneje su producción.
Margaret McConnell y Gabriel Pérez mencionan que la solución a estos cuellos de botella dio como resultado una producción más fluida a nivel de empresa. Entonces, esta explicación predice que las empresas que adoptan este sistema tendrán mayores caídas en la volatilidad que otras empresas que no lo hacen. Actualmente, los métodos modernos de control de inventario adoptados en empresas más grandes muestran lo contrario. Tienen aumentos en lugar de reducciones en su volatilidad, por lo cual las fluctuaciones a nivel de empresa se han vuelto menos correlacionadas con el paso del tiempo, como una de las causas de la gran moderación, lo cual no responde de manera significativa para explicar a la gran moderación. En los siguientes temas veremos las siguientes causas que se mencionan en los autores. A continuación, mi compañero. Ya le voy a dar una introducción a la aplicación de reducida. Entonces, hay diversos autores que han buscado diferentes lugares de factores que puedan haber reducido la afección de la fluctuación exógena en la economía. Entonces, tenemos como propuestas incluir los cambios de composición sectorial, la globalización, la gestión de inventarios, la política monetaria, fiscal, la demografía y la velocidad de difusión de la tecnología. Bueno, tenemos también que los cambios de composición sectorial de la economía, no todos los sectores económicos son igualmente prácticos, como alguna aplicación, mucho más islos que otros, como los servicios. Tenemos, por ejemplo, que el 27% de la manufacturación en 1950, 23% en 1970 y 12% en 2007. Entonces, mientras mayor percepción es de los servicios que vaya aumentando, esto puede que haya un cambio de posición de la economía estadounidense y esto de que haya servicios menos cíclicos. Entonces, aumento de cambios de la globalización, entonces la gran migración coincide con la nueva ola de movimiento globalizador, la proporción cada vez mayor de bienes y servicios produciendo en el extranjero permite suavizar impactos, la proporción, entonces la proporción cada vez mayor de bienes y servicios producidos en el extranjero permite a los países tener una suavización y esto hace que el mercado experimente una menor volatilidad. Entonces ahora tenemos la gestión de inventario, que es un método que permitió que las empresas tengan un mayor control sobre los sectores de los insumos y evitar interrupciones en la producción por el cuello de botella, que de acuerdo con Margaret McConnell y Gabriel Pérez Quiroz, la solución de estos cuellos de botella dio como resultado una producción a nivel de empresas más fluida. Entonces la mayoría de los libros que tratan sobre esto hacen ver que la política monetaria como las acciones que no toman los bancos centrales para afectar la oferta monetaria, la cual a su vez es una de las variables que determinan las tasas de intereses. Sin embargo, en el mundo real debemos decir que el objetivo de una tasa de interés hace referencia y afecta a la oferta monetaria a través de acciones para lograr algún objetivo. Ahora tenemos a Johan Taylor, que en la mayoría de los países debe otorgar un proceso positivo, tanto a nivel de precios y al producto real en la regla de tasa de interés. Aquí tenemos una fórmula que es la tasa de fondos federales, que es la inflación más el 2% más el 5% por la inflación, más el 2% menos el 0.5 por 5 por la brecha de producto. Entonces, esta es una regla política en la cual captura el espíritu de lo que es un enfoque de la tasa de fondos federales, donde su objetivo es tener una reserva federal y la inflación, la tasa porcentual aumento del factor del PIB durante los últimos semestres. Y de esta manera tener una brecha de producción, se produce de una manera inversa tener una desviación porcentual del PIB real y una tendencia exponencial. En estas condiciones también la teoría para que da una ansiedad de inflación, que es la de la FED, que no siempre ha seguido el principio de Taylor al llevar a cabo la política monetaria. Ahora, según Richard Fried, el enfoque de precios combinado con el hecho de productos por los bancos centrales tenían una función de supervisión limitada o nula. Esto significa que, según el punto de vista, ignoraron o no incorporaron en sus decisiones la fijación de trazas muy real y un sistémico de amenazas derivadas de las burbujas crediticias y los precios adquisitivos. Entonces, tenemos que alimentar la política monetaria. También se establece un cambio de intereses a corto plazo. Entonces, también tenemos que todavía se podría darse el caso de que el gobierno haya llegado a cabo políticas fiscales expansivas de manera más activa en la región, entonces para de esa manera poder medir el carácter anticíclico de la política fiscal y poder calcular la correlación del PIB y el déficit público. Tenemos también que la demografía, esto que hace que la población de la economía desarrollen envejecen. Nick Highmore y Henry Sue, esto puede tener implicaciones para la gran moderación, el shock golpea la economía y reduce los salarios reales. Los jugadores más jóvenes tienden a reducir su oferta laboral más que los trabajadores mayores. Entonces, en resultado de reducción, tenemos fluctuaciones agregadas. Una virtud de estos argumentos es que estos cambios demográficos han ocurrido en la mayoría de los países
y esto es por lo tanto que hacen que la explicación de manera potencial de dar en cuenta la dimensión internacional de la tendencia. Entonces los jóvenes ya no vienen a trabajar tanto y los longevos tampoco, debido a los cambios que van produciendo y también la tecnología, a lo que nos lleva a la difusión de tecnología más rápida. Entonces tenemos que, según Diego Comey y Ana María Sandergaard, dan reducciones en los rasgos de adaptación que han tenido importantes consecuencias en la aplicación de los stocks que provoca que los ciclos sean económicos. Y de esta forma, debido a que hay menores tecnologías, se espera tener a que se adopten en un momento dado y todas estas producciones de explotaciones y hay una demanda de los recursos necesarios. También, por otro lado, tenemos que un estudio reciente también muestra que conduce a menores fluctuaciones en el precio de la inversión y reduce la volatilidad. Ahora, sentándonos en una de las preguntas que hacen, que es cómo se va produciendo el dinero y qué hacen los bancos centrales, entonces nos vamos a centrar en lo que hemos hablado ahora y nos vamos a centrar en lo que pasó en aquel entonces. Entonces, vamos a hacer una política monetaria expansiva. Para esto vamos a tener la idea de qué es esto. Entonces, haciendo pequeños recuerdos, estas son acciones que toma un banco central orientado para aplicar la cantidad de dinero disponible en el país. Entonces, si deciden aumentar el dinero, entonces la política monetaria es expansiva, y si deciden reducirlo, la política monetaria es restrictiva. Ahora, pongamos, como ya dijimos, el ejemplo que es los Estados Unidos y las decisiones que toma el Banco Central. En aquel entonces el exceso de la oferta, entonces que hay un exceso en la oferta monetaria, entonces esto hace que sube el precio de bonos, incentiva la inversión y entonces aumenta el nivel de renta y también presiona que se suban las tasas de intereses. Esto nos da al final una política monetaria expansiva generada que va aumentando a nivel de renta y una disminución en su tipo de interés. Gracias a